En una época marcada por intensos debates sobre señales apocalípticas bíblicas, muchos miran hacia el cielo esperando fenómenos extraordinarios, como cometas enigmáticos y eclipses solares. Me gustaría ofrecer una perspectiva bíblica sobre otros temas, más reveladores sobre los tiempos en los que vivimos. En primer lugar, hablemos del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Científicos e ingenieros están sondando la estructura fundamental del universo. En el sitio web del CERN, la página describe sus preguntas. ¿De qué está hecho el universo? ¿Cómo comenzó? Recientemente, el CERN ha ganado prominencia en las noticias. La BBC informó que los científicos del CERN están en busca de partículas fantasmas misteriosas. Hay una sospecha antigua de que estas partículas podrían revolucionar nuestro entendimiento sobre la verdadera naturaleza del universo. Astrónomos han notado fenómenos en el cielo, como el movimiento de las galaxias, que sugieren que solo el 5% del universo es observable por nosotros. Vivimos en una era marcada por avances en inteligencia artificial, cambiando la forma en que trabajamos y vivimos. Hoy en día, los microchips implantables son una realidad, y las personas ya pueden realizar pagos usando solo las manos. El concepto de Neuralink, de Elon Musk, una interfaz cerebro-computadora implantable, también se ha convertido en realidad. Estamos presenciando una explosión de conocimiento. Consideremos las 5 afirmaciones de Lucifer en Isaías 14, versículos 13 a 14. La sed por respuestas ha generado una agenda demoníaca en la mente de los hombres, deseando realizar hazañas más allá de las capacidades humanas. La profecía de la novilla roja ha generado mucha discusión y excitación entre entusiastas del Apocalipsis y algunos cristianos evangélicos. Según un artículo de Forward, la novilla roja es esencial en la ley del templo en la Biblia y debe ser totalmente roja, sin ninguna mancha. Para los judíos, esta era señala el retorno de las leyes bíblicas de pureza, permitiendo una vida verdaderamente santa. Para los cristianos evangélicos, simboliza el fin de los tiempos, el retorno de Jesús a la tierra y el rapto. Esta creencia ha impulsado el sionismo cristiano y el lobby cristiano en favor de Israel. Algunas condiciones para que esta era se materialice incluyen la restauración del Estado de Israel y Jerusalén, volviéndose nuevamente una ciudad judía, lo que ocurrió en 1967. Según un informe sensacionalista del tabloide británico The Mirror, una novilla roja nació en Israel, la primera en 2000 años. Según las profecías bíblicas del fin de los tiempos, habrá un tercer templo de Dios en Jerusalén. Jesús profetizó la profanación de ese templo durante la tribulación en Mateo 24, versículos 15 a 18. La Biblia dice que huyamos a las montañas cuando veamos la abominación de la desolación en el lugar sagrado. Otra interpretación sobre la novilla roja es que ella preanuncia el sacrificio de Cristo por los pecados de los creyentes, pues Él murió crucificado, inocente y sin manchas, así como la novilla debe ser sin defectos. Ante todo esto, podemos sentirnos abrumados con tanta información y noticias. Si te preguntas si estamos en los últimos días, me gustaría decir que, en lugar de enfocarnos en cada evento, es crucial tener una relación personal con Jesucristo. Aunque es importante observar las señales de los tiempos, como se menciona en 2 Timoteo 3, debemos enfocarnos en asegurar que nuestra relación individual con Dios esté firme. No deberíamos solo estar conscientes de las señales, sino priorizar nuestra comunión con Dios. Mateo 7, versículos 21 a 23, dice que no todos los que me llaman Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces yo les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Independientemente de si estamos o no en los últimos días o en la última hora, como creyentes,
necesitamos asegurar nuestra entrada en el reino de los cielos a través de aquel que es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Jesús dejó claro que nadie viene al Padre sino por Él. Debemos asegurar que no seremos aquellos a quienes Dios dirá: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos muchas maravillas en tu nombre, pero yo declararé, nunca os conocí. Por lo tanto, en lugar de concentrarnos en todos los eventos mundiales y gastar nuestro tiempo y energía con una lista de verificación, debemos enfocar nuestro tiempo y energía en buscar a Dios. Ese debe ser nuestro objetivo principal: conocer a Dios y mantener una relación correcta con Él. Así, cuando estemos delante de Él, oiremos las palabras: muy bien. Nuestro Dios es un Dios de perdón y misericordia, lento para la ira y abundante en amor. Para poner en perspectiva, pecamos todos los días, fallamos todos los días, pero el Señor nos perdona repetidamente. Sin embargo, quiero destacar que, aunque el pecado es pecado a los ojos de Dios, existen ciertos pecados que son particularmente detestables para Él. Entre todos los pecados detestables que una persona puede cometer, hay uno que se destaca como el más perverso y abominable a los ojos del Señor: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús mencionó específicamente este pecado imperdonable en Mateo 12, versículo 31, diciendo: por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. La definición de blasfemia, según el diccionario, es la acción u ofensa de hablar de manera sacrílega sobre Dios o cosas sagradas, habla profana. Entonces, ¿por qué Jesús dice que la blasfemia puede ser perdonada en cualquier forma, excepto cuando está dirigida al Espíritu Santo? El siguiente versículo nos da algún contexto y esclarecimiento: y quien hable una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta era, ni en la venidera. Esto puede confundir a algunos. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu es considerada peor que blasfemar contra el Hijo? Jesús aclara que la blasfemia imperdonable a la que Él se refiere no es simplemente decir algo ofensivo sobre Dios, no es simplemente burlarse o hablar de forma irrespetuosa sobre el Hijo, aunque eso aún sea un pecado del cual se puede arrepentir completamente, y Dios perdonará al pecador. La blasfemia contra el Espíritu no es solo un mal pensamiento o una palabra mala, es el rechazo activo del Espíritu Santo, de su mensaje y de su trabajo. Esto incluye atribuir la obra del Espíritu Santo al diablo. La blasfemia contra el Espíritu es cuando alguien sigue diciendo no a Él, incluso reconociéndolo. Este tipo de blasfemia era evidente en los fariseos y saduceos en el Nuevo Testamento. Ellos sabían en el fondo que Jesús venía de Dios y que su poder milagroso era del Espíritu Santo, pero acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú. En otras palabras, ellos llamaron al Espíritu Santo un impostor. Ellos consistentemente pusieron a prueba el poder de Jesús y cuestionaron su autoridad, a pesar de ser testigos de sus obras increíbles. Ese es el ejemplo de lo que significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Si todos los demás pecados son perdonados, podríamos simplemente pecar y hacer lo que quisiéramos, esperando que Dios nos perdone, ¿verdad? No, no funciona de esa manera. Hay una diferencia marcada entre pecar ocasionalmente y luchar contra el pecado, como todos nosotros hacemos, y vivir una vida de maldad y pecado. La humanidad heredó el pecado original de Adán y Eva, eso es indiscutible. Sin embargo, un cristiano que tiene el Espíritu Santo habitando dentro de sí, siente convicción de sus pecados y se arrepiente. Una persona malvada, que no tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de ella, no se preocupa por los pecados que está cometiendo. De hecho, una persona malvada se jacta de su pecado o se enorgullece de él. Como cristianos, necesitamos estar conscientes de cómo vivimos, actuamos, pensamos y nos comportamos, asegurando que no hagamos nada de lo que Dios detesta. Pero el pecado más importante a evitar a toda costa
es blasfemar contra el Espíritu Santo. Este pecado no será perdonado, ni en esta era ni en la venidera. El Señor dice que este pecado específico costará nuestra vida eterna. Quien cometa este pecado será condenado a pasar la eternidad en el infierno. Pero nada, absolutamente nada, debe ser más importante para nosotros que asegurar que pasaremos nuestra eternidad en el cielo. Entonces, ¿cómo evitamos este pecado? Necesitamos acoger al Espíritu Santo en nuestras vidas y permitir que Él habite en nosotros. Pablo nos aconseja en Efesios 4, versículo 30, a no entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él tiene sentimientos y emociones. Por lo tanto, debemos responder a sus convicciones y guías, asegurándonos de no ignorarlo ni excluirlo de nuestras vidas. Como creyentes, llenos de ese Espíritu Santo, estaremos más inclinados a hacer lo que agrada a Dios, en lugar de ser trabajadores de la iniquidad. Ese es el trabajo del Espíritu. Él nos anima a hacer lo correcto. Necesitamos de Él en nuestras vidas porque nos ayuda a resistir las tentaciones y a permanecer firmes contra el pecado, especialmente aquellos pecados detestables mencionados en Proverbios. Jesús dice esto sobre el Espíritu Santo en Juan 16, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro defensor, que nos enseña todas las cosas y nos recuerda las leyes, mandamientos y promesas de Dios. Invitémoslo a entrar, digámosle que es bienvenido y necesario. Escuchemos su voz suave y gentil cuando Él nos hable. Finalmente, respondamos a Él conforme nos convence a arrepentirnos y nos llama a seguir a Cristo. ¿Cuál es el peor pecado que puedes imaginar? ¿Es Judas Iscariote traicionando a Jesús? Es el pecado del orgullo, aquel que hizo que Lucifer fuera lanzado como un rayo del cielo. Es Adán y Eva desobedeciendo directamente la instrucción de Dios y comiendo el fruto prohibido. Es Ananías y Safira quienes mintieron al apóstol Pedro y por eso tuvieron muertes repentinas. Aunque todos estos son pecados muy graves, con consecuencias enormes, consideremos varias instancias en la Biblia en que el pecado provocó acción divina. En los días de Noé, antes del gran diluvio mundial, la Biblia dice esto en Génesis 6, versículos 5 y 6. Entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era continuamente mala. Y el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. Podemos apenas imaginar lo que nos está siendo dicho aquí. La gente pensaba en el mal, imaginaba el mal, se comportaba de manera malévola, y el mal era tan grande que partió el corazón de Dios al punto de considerar necesario destruir todas las criaturas vivas. Otra ocasión en que Dios actuó debido al pecado y la maldad que vio fue en Números 16, cuando un hombre llamado Coré lideró una rebelión contra Moisés y Aarón mientras lideraban a los hijos de Israel. Coré conspiró contra Moisés y exigió que todos fueran autorizados a servir como sumos sacerdotes, aunque no había instrucción divina al respecto. La Biblia nos cuenta que Coré incitó a toda la comunidad contra Moisés y Aarón, y todos se reunieron en la entrada del tabernáculo. Entonces, la gloriosa presencia del Señor apareció para toda la comunidad. Lo que Coré hizo fue un gran pecado ante Dios, pues, en primer lugar, se autoproclamó sumo sacerdote, un acto de orgullo. Pensó que podía dictar reglas para Dios y así desafió a Moisés y a Aarón. Además, lo que Coré hizo fue particularmente maligno porque desafió y despreció a Moisés y a Aarón, dos hombres que habían sido llamados y ungidos por Dios. Subestimó a los siervos de Dios. ¿Y qué ocurrió? Imagine esta escena. Moisés recibió un aviso de Dios de que el juicio vendría sobre Coré. Entonces Moisés dijo al pueblo que se alejara de Coré y sus seguidores. La Biblia nos dice, en Números 16, versículos 31 a 33, que el suelo de repente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió su boca y tragó a los hombres, junto con sus familias
y todos sus seguidores que estaban con ellos, y todo lo que poseían. Así, descendieron vivos al sepulcro, junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró sobre ellos, y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Este fue un evento notable, mostrando cómo Dios no tolera tal rebelión abierta contra sus siervos. Las acciones orgullosas de Coré llevaron a Dios a hacer algo que muchos nunca imaginarían posible. La tierra literalmente se abrió y se llevó a esas personas, vivas, porque tenían pecado y maldad en sus corazones. Ahora, para mi tercer ejemplo, quiero llevarlos a dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Estos lugares estaban llenos de gran perversidad e idolatría. Las personas en estas ciudades se desviaron del diseño natural de Dios para el matrimonio y la pureza sexual. 2 veces en la Biblia se nos da una descripción de cuán pecaminosas se habían vuelto estas ciudades. Génesis 18, versículo 20 dice: Entonces el Señor dijo: El clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y el pecado de ellos tan grave. Y en Génesis 13, versículo 13, ahora las personas de Sodoma eran malas y pecaban grandemente contra el Señor. Por lo tanto, ve, el mal en Sodoma y Gomorra era grande y también entristecía a Dios, lo que llevó al juicio sobre ellos. Génesis 19, versículos 24 y 25 dice: Entonces el Señor hizo llover azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra, del Señor, viniendo de los cielos. Así, destruyó estas ciudades y toda la llanura, destruyendo a todos los que vivían en las ciudades y también la vegetación de la tierra. La maldad y el mal de Sodoma y Gomorra llevaron a su destrucción. Finalmente, quiero destacar el pecado imperdonable. Jesús mencionó específicamente este pecado imperdonable en Mateo 12, versículo 31, diciendo: Por lo tanto, les digo que todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. La definición de blasfemia, según el diccionario, es la acción o la ofensa de hablar de manera sacrílega sobre Dios o cosas sagradas, habla profana. Entonces, ¿por qué Jesús especifica que la blasfemia puede ser perdonada en cualquier forma, excepto cuando está dirigida al Espíritu Santo? El versículo siguiente proporciona contexto y esclarecimiento. Y quien hable una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta era, ni en la venidera. Esto puede confundir a algunos. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu es considerada peor que blasfemar contra el Hijo? Jesús deja claro que la blasfemia imperdonable a la que se refiere no es simplemente decir algo ofensivo sobre Dios, no es simplemente burlarse o hablar de forma irrespetuosa sobre el Hijo, aunque eso aún sea un pecado del cual se puede arrepentir completamente, y Dios perdonará al pecador. La blasfemia contra el Espíritu no es solo un mal pensamiento o una palabra mala, es el rechazo activo del Espíritu Santo, de su mensaje y de su obra. Esto incluye atribuir la obra del Espíritu Santo al diablo. La blasfemia contra el Espíritu es cuando alguien sigue diciendo no a Él, incluso reconociéndolo. Este tipo de blasfemia era evidente en los fariseos y saduceos en el Nuevo Testamento. Sabían, en el fondo, que Jesús venía de Dios y que su poder milagroso provenía del Espíritu Santo, pero acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú. En otras palabras, llamaron al Espíritu Santo un impostor. Consistentemente pusieron a prueba el poder de Jesús y cuestionaron su autoridad, a pesar de ser testigos de sus obras increíbles. Este es el ejemplo de lo que significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Si todos los otros pecados son perdonados, podríamos simplemente pecar y hacer lo que quisiéramos, esperando que Dios nos perdone, ¿verdad? No funciona de esa manera. Hay una diferencia marcada entre pecar ocasionalmente y luchar contra el pecado, como todos nosotros hacemos, y vivir una vida de maldad y pecado. La humanidad heredó el pecado original de Adán y Eva, eso es indiscutible. Sin embargo, un cristiano que tiene el Espíritu Santo habitando dentro de sí,
siente convicción de sus pecados y se arrepiente. Una persona malvada, que no tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de ella, no se preocupa por los pecados que está cometiendo. De hecho, una persona malvada se jacta de su pecado o se enorgullece de él. Como cristianos, necesitamos estar conscientes de cómo vivimos, actuamos, pensamos y nos comportamos, asegurando que no hagamos nada de lo que Dios detesta. Pero el pecado más importante a evitar a toda costa es blasfemar contra el Espíritu Santo. Este pecado no será perdonado, ni en esta era ni en la venidera. El Señor dice que este pecado específico costará nuestra vida eterna. Quien cometa este pecado será condenado a pasar la eternidad en el infierno. Pero nada, absolutamente nada, debe ser más importante para nosotros que asegurar que pasaremos nuestra eternidad en el cielo. Entonces, ¿cómo evitamos este pecado? Necesitamos acoger al Espíritu Santo en nuestras vidas y permitir que Él habite en nosotros. Pablo nos aconseja en Efesios 4, versículo 30, a no entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él tiene sentimientos y emociones. Debemos responder a sus convicciones y guías, asegurándonos de no ignorarlo ni excluirlo de nuestras vidas. Como creyentes llenos de ese Espíritu Santo, estaremos más inclinados a hacer lo que agrada a Dios, en lugar de ser trabajadores de la iniquidad. Este es el trabajo del Espíritu. Nos anima a hacer lo correcto y nos ayuda a resistir las tentaciones y a mantenernos firmes contra el pecado, especialmente aquellos pecados detestables mencionados en Proverbios. Jesús habla sobre el Espíritu Santo en Juan 16, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro defensor, quien nos enseña todas las cosas y nos recuerda las leyes, mandamientos y promesas de Dios. Invitemos a Él a entrar, digámosle que es bienvenido y necesario en nuestras vidas. Escuchemos su voz suave y gentil cuando Él nos hable. Finalmente, respondamos a Él conforme nos convence a arrepentirnos y nos llama a seguir a Cristo. Esto implica una vida de constante reflexión y ajuste a las verdades que Él revela. No es simplemente evitar un conjunto de malas acciones, sino cultivar activamente una relación que honre a Dios y refleje su amor y santidad. Ahora, reflexionando sobre el peor pecado que podemos cometer, es crucial considerar el contexto bíblico que nos revela varios ejemplos de cómo la blasfemia contra el Espíritu Santo se manifiesta. Esta forma de pecado no es solo una acción aislada, sino un rechazo persistente y deliberado de las verdades que el Espíritu Santo revela. Es importante entender que este pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo ocurre en un contexto donde la persona tiene pleno conocimiento de la verdad. Ella elige rechazar esa verdad, atribuyendo las obras de Dios al maligno, como vimos en los fariseos que atribuyeron la expulsión de demonios hecha por Jesús al poder de Belcebú. Este tipo de actitud revela un corazón endurecido, un estado de rebelión contra Dios que se niega a arrepentirse. Por lo tanto, el verdadero peligro no reside solo en un acto momentáneo de pecado, sino en un estado continuo de resistencia y rechazo a lo que es claramente revelado por el Espíritu de Dios. La gravedad de este pecado radica en su potencial para cortar a la persona de la gracia redentora disponible a través de Jesucristo. Al rechazar el testimonio del Espíritu Santo, la persona se coloca fuera del alcance de la salvación, ya que está deliberadamente eligiendo no aceptar la invitación a la redención. La discusión sobre pecados imperdonables nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestra propia espiritualidad y la necesidad de estar atentos y receptivos a las verdades reveladas por el Espíritu Santo. Como creyentes, estamos llamados a vivir en constante comunión con Dios, buscando no solo evitar el pecado, sino también cultivar una relación profunda y transformadora con Él a través del Espíritu Santo. Por último, aliento a todos a meditar sobre sus vidas y examinar si hay áreas donde puedan estar resistiendo al Espíritu Santo.
es vital que abramos nuestros corazones a la obra transformadora del Espíritu, permitiendo que Él nos moldee, nos guíe y nos conduzca en el camino hacia la vida eterna. No solo para evitar el pecado imperdonable, sino para vivir una vida que refleje verdaderamente el amor y la santidad de Dios. Esta llamada a la introspección y a la renovación espiritual es esencial para cualquiera que desee asegurar un vínculo saludable y continuo con Dios. Al hacerlo, no solo evitamos el terrible pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino que también crecemos en fe y nos acercamos más a la imagen de Cristo, que es el modelo supremo para nuestra vida. En este proceso de crecimiento espiritual, es fundamental que busquemos comprender mejor la palabra de Dios y las instrucciones del Espíritu Santo. A través de la oración, el estudio bíblico y la comunión con otros creyentes, podemos fortalecer nuestra fe y nuestra comprensión de las verdades divinas. Esto no solo nos ayuda a evitar los errores que pueden alejarnos de Dios, sino que también nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y perseverancia. Además, la comunidad de fe juega un papel crucial en nuestro camino espiritual. Al compartir nuestras experiencias y luchas, al apoyarnos mutuamente en oración y al servir juntos, construimos un entorno donde el Espíritu Santo puede operar más libremente en nuestras vidas y transformarnos. Este es un aspecto vital de la vida cristiana que no debe ser descuidado. La adoración colectiva, los sacramentos y el ministerio comunitario son medios por los cuales podemos experimentar la gracia de Dios de maneras nuevas y profundas. Cada uno de estos elementos ayuda a reforzar nuestra convicción y nuestro compromiso con el camino que Dios ha trazado para nosotros. En última instancia, vivir una vida guiada por el Espíritu Santo significa estar atento a sus direcciones y sensible a su presencia. Esto requiere un corazón humilde y una voluntad dispuesta a obedecer y seguir donde Él nos guíe. Así, cultivamos una vida de obediencia y servicio que honra a Dios y refleja su amor y justicia en el mundo. Para aquellos que se sienten llamados a una relación más profunda con Dios, es esencial buscar esa conexión todos los días. Esto puede significar dedicar momentos específicos para la oración silenciosa, participar activamente en los servicios de adoración y buscar formas de servir que estén alineadas con los dones y talentos que el Espíritu Santo ha otorgado a cada uno. Finalmente, es importante recordar que nuestra jornada espiritual es un camino de progreso continuo y no de perfección inmediata. Tropezaremos y enfrentaremos desafíos a lo largo del camino, pero lo importante es que continuamos regresando a Dios, buscando su rostro y su fuerza en tiempos de debilidad. Al hacerlo, aseguramos que nuestras vidas no solo eviten el pecado imperdonable, sino que también se conviertan en testimonios vivos de la gracia transformadora de Dios. Por lo tanto, ya sea a través de la oración fervorosa, el estudio diligente de las Escrituras o la participación activa en la comunidad, cada paso que damos hacia Dios es un paso alejado del pecado y un paso más cerca de la eternidad con Él en el cielo. Invito a todos a reflexionar sobre sus vidas y a comprometerse nuevamente con un camino de fe y obediencia al Espíritu Santo, que es la verdadera fuente de nuestra salvación y santidad.